norma, nosotros tenemos cuarta categoría a desarrollar conmigo, pero quiero ir viendo el tema de deducciones personales, que está bastante ligado a nuestro tema, cuarta categoría. Con lo cual, si no hay preguntas antes de empezar, paso a tratar el tema del día, que estaría dado por el análisis del artículo 30, hoy en día, texto ordenado vigente. ¿Consulta alguna pregunta hasta acá? ¿Algún tema pendiente o previo? No, profe. Bueno. Entonces, vamos a posicionarnos en la ley, en el artículo 30. Y antes de empezar, algunos breves comentarios de cómo llegar a eso, para posicionarnos, para ubicarnos un poquito en lo que sería el mapa conceptual. Recuerden que nosotros habíamos hecho, a ver, espérenme que busco, Omar le había dado un esquema, ¿no es cierto?, de técnica de liquidación, el cual nosotros comentamos. A ver. Bueno, y el esquema tenía, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el arranque del impuesto en forma cedular, lo que era la renta bruta de segunda, de primera, de tercera y de cuarta, ¿no es cierto? A los ingresos le restan las deducciones especiales de cada categoría, eventualmente las amortizaciones y demás. Y así en forma de columna, por decirlo de alguna forma, obtenemos lo que es la renta neta de segunda, primera, tercera y cuarta. De esa sumatoria tenemos la ganancia o resultado neto de las cuatro categorías. Luego, habíamos comentado, se empiezan a deducir lo que son las deducciones generales, que cuando hablamos de deducciones generales son, en definitiva, deducciones reales porque existen comprobantes, podemos decirlo de alguna forma. De hecho, el criterio general para deducir lo que son las deducciones generales por lo percibido, tengo que tener algún comprobante de gasto referida a la deducción que la ley me está permitiendo tomar, en algunos casos con limitación, en otros sin tope, sin límite. En algunos casos, recuerdan que tenía el tope variable, por lo cual dejábamos para restar al final lo que eran las deducciones generales por donaciones, cuota médico-asistencial y gastos de servicios médicos con comprobante, que tenían el tope del 5% de la ganancia neta. Con lo cual decíamos, bueno, del resultado neto de las cuatro categorías, restamos todas las deducciones generales sin el tope variable para hallar ese subtotal. Obteníamos el 5% que nos servía de tope para el resto de las deducciones generales, es decir, el 85L C, creo que era F y G segundo párrafo, si mal no recuerdo. Allí, hasta ahí que venimos todo con lo que es deducciones reales, obtenemos lo que es el resultado neto del ejercicio, que es ganancia o pérdida, porque tal vez si tenía pérdida ya en las categorías, en lo que era el resultado neto de la categoría y las deducciones generales, que son gastos reales, fueron eventualmente incrementando ese quebranto, o si era ganancia, fueron achicando mi ganancia.
hasta llegar al resultado neto del ejercicio. De ese resultado neto del ejercicio, recuerdan, tenían ahí una mapita conceptual, puede eventualmente compensar quebrantos de ejercicios anteriores. Y ahí, si eventualmente todavía existiera ganancia, y aquí sí es importante destacar esto, porque si aún subsiste ganancia, voy a poder restar en esta etapa, en esta instancia, lo que son las deducciones personales. Y digo si todavía existe ganancia, ¿por qué? Porque si es quebranto, eventualmente luego de compensar quebranto eh, o llegué a una etapa en la que estoy en pérdida, la deducción personal existir para el contribuyente, al menos en este periodo en el que dio quebranto. Porque a partir de acá, que nosotros estamos hablando ya del artículo 30, deducciones personales, estas deducciones, la ley admite que se resten de ganancias, pero en ningún caso generan quebranto. También hay que tener en cuenta que por más que uno tenga gastos de esta índole, de los tipos de deducciones que admite el artículo 30, aunque uno tuviera gastos reales, lo que se deduce son todos importes presuntivos. Por ende, esto refuerza el hecho de que en ningún caso las deducciones personales van a generar quebranto. Por eso le digo que si antes del artículo 30, si antes de llegar a las deducciones personales ya dio quebranto, no va a haber, el contribuyente no va a tener derecho a deducir deducciones personales. Solamente las va a utilizar, o sea, solamente va a poder aplicar el artículo 30, deducciones personales presuntivas, solo si a esta altura de la ecuación, por decirlo de algún modo, estamos teniendo ganancia. En cuyo caso va a poder deducir las deducciones personales hasta que llegue a cero, porque si llega a cero, y bueno, ahí nunca va a generar quebranto. Va a deducir hasta absorber la ganancia. Si las deducciones personales absorbieran toda la ganancia y quedaron excedentes, eso no se traslada, no genera quebranto, no se puede utilizar. O sea, llegará a cero y en definitiva la base imponible será cero, no habrá impuesto determinado. Pero en ningún caso la deducción personal, suponiendo, ¿no es cierto?, que el conjunto de deducciones personales supere el resultado del ejercicio positivo hasta ese momento, bueno, el excedente se va a poder deducir. Creo que ya con todo lo que dije queda clarísimo de que todas estas deducciones personales del 30 son presuntivas y no generan quebranto, por ende se deducen hasta llegar a cero. Después desaparecen, no se toman, se agotan, no existen más. Bueno, dicho esto, entonces vamos ahora sí al artículo 30, habiéndonos posicionado más o menos, me siguen, ¿no es cierto?, dónde estamos en el esquema de la De liquidación. mapa conceptual, Ujú. de lo que es la liquidación. Entonces, yendo a las deducciones personales, tenemos artículo 30. No sé si ustedes tienen consigo la legislación o quieren que le comparta la pantalla acá en la ley. ¿Tienen a mano? Sí, sí, ¿Todos sí. tienen la ley? ¿Sí? Yo sí. Sí, profe. Infoley. Bien. Entonces, si estamos con la legislación disponible, vamos al artículo 30, dice: las personas humanas tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas. Vale aclarar que luego cuando veamos sucesiones indivisas tienen el mismo derecho, también las sucesiones indivisas, a deducir estas deducciones personales porque se lo asimilan a personas humanas. La ficción, sucesión indivisa, también va a tener las mismas deducciones. Bueno, el inciso A habla de, en concepto de ganancias no imponibles, la suma de pesos 51.000
967, siempre que las personas que se indican sean residentes en el país. Bueno, esto, a ver si está, es el vigente para el 2000. Denme un segundo, a ver, veo porque los importes. Yo creo que no, profe. No es ese. Nosotros estamos liquidando, vamos a poner, siempre trabajamos con el periodo que estaríamos liquidando, que sería el 2019, con lo cual para el 2019 el importe era 85.848,99. Sí. ¿De dónde, Sí, profe. dónde sacó ese, profe? Hay una tabla, el tema cuál es, que, a ver, estas deducciones personales ahora se actualizan anualmente, una especie de actualización por inflación, y bueno, para el periodo 2019, yo busqué en la página de la AFIP, el importe era ese, para el 2019. Pueden buscar para el 2018, 2017, 2016, etc. Pero dependiendo del periodo que tienen que liquidar, eh, cada periodo tiene su importe, ¿sí? Que se actualiza por el RIPTE, que es un índice que se utiliza a estos fines. De hecho, en el 2020, o sea, en el 2019 es 85.800 y pico, y en el 2020 ya se va a 123.800 y pico, que implica prácticamente no llega a un 50%, pero 40 y pico, más o 45% menos. ese momento. Bueno, pero como nosotros, a ver, también sirve para lo que es la convención que necesitamos hacer a los fines de liquidar. Nosotros estamos cursando año 2020, siempre a los fines de prácticos, de eventualmente una liquidación, vamos a suponer de que estamos liquidando periodo fiscal 2019. Con lo cual, los valores que ustedes tienen que contemplar sería lo del periodo fiscal 2019. Por ende, el no imponible, o sea, el mínimo no imponible para 2019 es 85.849 casi, 48,99. Esta deducción, vale aclarar, tiene un solo requisito que es que la persona sea residente en el país. Ahora, a estos efectos, vale aclarar que no es el mismo concepto de residencia que se utiliza a los fines de el objeto del impuesto. Es decir, ¿se acuerdan artículos 1, bueno, el primer artículo de ley que hablábamos de los residentes tributan por ganancias de fuente argentina y fuente extranjera y los no residentes solamente por ganancias de fuente argentina? Bueno, ese concepto, la última parte de la ley, que vamos a ver, o sea, hoy en día todavía, a ver, no me grabé los artículos, pero antes era del 119 en adelante. Ahora, a ver, es uno de los últimos títulos, ya le digo dónde está el concepto de residencia pertinente a ese fin. Título Artículo 33. 8, no, justamente eso voy a aclarar ahora. A partir del título 8, desde el artículo 116, 116. ahí aclara cuándo
un sujeto es residente a los fines tributarios de determinación del objeto y el ámbito de aplicación. Ese concepto de residencia tiene que ver más con la situación de si el sujeto es efectivamente residente argentino. Está un poco más ligado a lo que es la residencia de migraciones. Si bien no es lo mismo, está más ligado a eso. En definitiva, cuando ustedes tienen que determinar si un sujeto es residente a los fines de determinar si va a tener que tributar por fuente argentina y extranjera, o si es no residente y va a tributar solamente por la ganancia de fuente argentina, a esos efectos van a basarse según el título 8 de la ley de ganancias, es decir, del 116 en adelante, que a posteriori seguramente los comentaremos. A los efectos del artículo 30, que es el tema del día, o sea, lo que estamos tratando ahora, deducciones personales, solamente a esos efectos, hay un concepto específico de residencia que es el del artículo 33. Como dice bien claro, vamos un poquito ahí, vayan al 33 del ordenamiento actual. Dice, a los efectos de las deducciones previstas en el artículo 30, ¿sí? Es decir, a los efectos de las deducciones personales, se consideran residentes del país las personas humanas que vivan más de 6 meses en el transcurso del año fiscal. Esto es bien sencillo el concepto. Más de 6 meses en el año calendario, entonces el sujeto va a ser residente para las deducciones personales, solamente para eso. Porque todas las deducciones personales, tanto, bueno, en realidad el A y el B, o la deducción A y B, tienen como requisito para poder digamos, esos conceptos, que el sujeto sea residente, pero residente según el 33. Quiere decir que un concepto sencillo, muy acotado y fácil de determinar, que es, estuvo más de 6 meses en el país en el año calendario. Si es sí, entonces tiene derecho a deducir. Si no, no. No importa el motivo. Por ende, puede darse incluso el caso de que un sujeto sea residente a los fines tributarios y tal vez para la deducción personal, no sé, viajó, estuvo de, qué sé yo, de intercambio, el hijo, y bueno, y no lo va a poder deducir porque estuvo más de 6 meses afuera, por más que sea residente del país, no cumple con eso de que estuvo más de 6 meses en el país, queda afuera, va a perder derecho a deducir. A un tipo que siendo residente tributario argentino, se la pasó viajando, no sé, de curso en curso, conferencia en conferencia, no viaje, vacaciones, más de la mitad del año, y bueno, y no va a ser residente, por ende no va a poder deducir mínimo no imponible. ¿Se entiende lo que digo? Tienen que separar bien claros los conceptos de residencia. El de 33 es al solo efecto de las deducciones personales. Un concepto sencillo de residencia. El otro concepto de residencia, el que es aplicable en el ámbito de aplicación del impuesto, es decir, a determinar si un sujeto es residente o no a los fines tributarios, para saber si va a tributar como residente o como no residente, le hace por todo criterio de renta mundial o solo por fuente argentina. A esos efectos está el título 8 que arranca en el artículo 116. Bueno, dicho esto, entonces tenemos que cualquier persona, cuarta categoría, y es un contribuyente, persona humana, que determinó toda la renta neta de cuarta, para simplificarla, supongamos que no tiene más rentas, determinó la renta neta de cuarta, restó las deducciones generales y todavía le queda ganancia, bueno, por mínimo no imponible, va a poder deducir, si estamos liquidando el 2019, lo que era 85.448. 848,99, sí. Bueno, eso va a poder deducir en concepto de mínimo no imponible. Vale aclarar que este mínimo no imponible
no se fracciona, es una suma anual y se tiene derecho simplemente por la condición de ser, o mejor dicho, para no mezclar, no digamos ser residente, sino si estuvo más de 6 meses en el año, va a poder deducir ese mínimo no imponible. Eso supuestamente desgrava lo que sería la ganancia no grabada, o sea, como que a partir de ahí empieza a tener capacidad contributiva el contribuyente. Esto vendría en cierta forma a representar lo que el contribuyente mínimamente utiliza para vivir personalmente, digamos, ¿sí? Gastos personales, que la norma presume no gravados. Bueno, habría un único caso en el que se fraccione el mínimo imponible, que sería la situación de que el contribuyente fallezca, en cuyo caso, ¿qué pasa? Si, vamos a poner, fallece, hoy es 1 de octubre. Bueno, justo fallece, bueno, supongamos fallece hoy, 1 de octubre. Se va a hacer de la siguiente manera. El mínimo imponible, los 85.800 y pico, dividido 12 por 10 meses, porque se toma hasta el día que falleció. Y acá incluso hay una incoherencia en la ley que es a favor del contribuyente, porque se va a hacer, se proporciona dividido 12 por 10, o sea, el causante sería la persona física que va a declarar desde el periodo, o mejor dicho, del 1 de enero hasta el 1 de octubre que fallece, hay una declaración jurada de la persona física, y va a tomar 10 meses de deducción personal por mínimo no imponible. Y la sucesión indivisa, que va a presentar otra declaración jurada, por el periodo correspondiente desde que arranca la sucesión indivisa, sería desde el 2 de octubre hasta las rentas del 31 de diciembre. Bueno, no obstante, lo que es deducción personal de mínimo imponible va a ser el total del anual, 85.800 y pico, dividido 12 por octubre, noviembre, diciembre, por 3 meses. Quiere decir que se da la incoherencia en el sentido, acá, digamos, la proporción es mes de alta, baja en cada caso. La persona física toma el mes en curso hasta el mes de baja, que sería octubre. Y la sucesión indivisa, que arranca en octubre, también toma octubre, mes de alta, con lo cual si usted suma las dos declaraciones, como que va a haber más deducción de mínimo imponible que la anual. ¿Por qué? Porque están haciendo 12 por 13 en total, ¿sí? Pero bueno, así dispuso la normativa y en este caso en favor de los contribuyentes. Así se proporciona. Bueno, después tenemos la siguiente deducción, que sería un concepto de cargas de familia. Dice el artículo 30, inciso B. En concepto de carga de familia, siempre que las personas que se indican sean residentes en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año ingresos netos superiores al mínimo no imponible. Cualquiera sea su origen y estén o no sujetas al impuesto. Con lo cual acá hay 3 requisitos. Primero, tiene que ver con que para poder deducir una carga de familia tiene que cumplir con el parentesco que se indica, que habla de la suma, si les menciono para el 2019, cónyuge 80.033,97 y la deducción por hijo la mitad, 40.000, no,
nos llega, un poquito más de la mitad, 40.361,43. Eso para el 2019. Y en este caso, bueno, la adopción por hijo es por cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor de 18 años o incapacitado para el trabajo. Les decía, los requisitos son: uno, que cumpla con el grado de parentesco, porque dice la adopción de este inciso solo podrá efectuarla el pariente más cercano que tenga ganancias imponibles. Entonces, un requisito del grado de parentesco. El otro es que esté a cargo. Bueno, también obviamente no hay que olvidar la cuestión de que sea residente, porque para poder deducir al comienzo, ¿no es cierto?, la carga de familia, dice siempre que la persona sean residentes en el país. O sea, ahí se está refiriendo tanto al cónyuge como a los hijos, hijo, hija, hijastra, hijastro, lo que fuera, siempre menor de 18 años, o si es mayor de 18 años, incapacitado para el trabajo. Pero primero la persona a deducir, o sea, el cónyuge o los hijos, tienen que ser residentes en el país, con el mismo criterio que ya mencionamos, o sea, en definitiva haber estado más de 6 meses en el país, cumplir con el grado de parentesco. Y la tercera cuestión le decía, que estar a cargo del contribuyente y que no tenga ingresos superiores al mínimo no imponible. No importa el tipo de ingreso que se refiere, o sea, esté o no sujeto al gravamen, así, aunque haya ganado en la lotería, no importa que no esté grabado en ganancia. Si superó los ingresos de la persona que el contribuyente pretende deducir el importe del mínimo no imponible, entonces ya no va a ser carga de familia para el contribuyente y no lo va a poder deducir. Profe, Sí, en el caso de que, o sea, sea un hijo y tiene un papá y una mamá que los dos liquidan ganancias, ¿los dos se van a poder tomar el mismo importe por el hijo? ¿O se tienen que dividir el importe? bueno, es una buena pregunta porque normalmente eso era así, pero tengo que ver la reglamentación porque algo creo que eh, querían cambiar en este sentido, pero actualmente la ley todavía sigue igual, en el sentido de que dice la norma, la deducción de este inciso solo para efectuarla el pariente más cercano que tenga ganancia imponible. Con lo cual, siguiendo tu pregunta, si ambos tienen, ambos padres, o sea, padre y madre tienen ganancia imponible, vamos a suponer los dos son contribuyentes, y los dos comparten la manutención del hijo. Supongamos, para hacerlo más todavía complejo de la posible decisión, viven juntos, están casados, todos los dos tienen sus ingresos, entre los dos mantienen al hijo. Y te pregunto, ¿cuál es el pariente más cercano? ¿Cuál es el pariente más cercano? ¿Papá o mamá del hijo? No sé. El que viva con él. No, por eso dije, vamos a hacer la... Los dos, profe. La madre. los dos, lo más cercano, claro, están en realidad en igualdad en igualdad de parentesco, ¿sí? Es decir, los dos son parientes por consanguinidad en primer grado, ¿sí? Padre y madre. Entonces, están en igualdad de situación. Ahora voy a tener que repasar porque yo no sé si había habido un cambio en... Normalmente, ¿qué hacíamos históricamente? O sea, ambos deducían el total de la deducción. Pero, para serte sincero, me hace algo de ruido de que, si mal no recuerdo, algo quisieron reglamentar en el sentido de que no se tomen cada uno el total como era históricamente, pero déjame que lo revise y después te respondo, ¿sí? Profe, Sí, se está a punto de cortar la llamada.
Bueno, Eh, volvemos a conectarnos. Dale. Enseguida nos conectamos, dale. Bueno, les decía, justamente había una pregunta, estábamos en la deducciones Por por hijo. carga de familia. Y el tema era, bueno, la pregunta era, ¿qué pasa cuando, a ver, la deducción por cónyuge obviamente es sencillo porque si el marido, vamos a suponer, trabaja y la mujer no tiene ingresos, entonces el marido puede deducir a su cónyuge. Y viceversa, si la mujer trabaja y el marido no tiene ingresos, entonces la mujer puede deducir a su cónyuge, ¿sí? Al marido como carga de familia. Ahora la pregunta era, en el caso de los chicos, vamos a poner los hijos, en donde dice la ley, que esto está así hace tiempo, en cuanto a que la deducción por carga familiar solamente puede realizársela o puede efectuarla el pariente más cercano que tenga ganancia imponible. Y esto es así porque incluso antes se podía deducir otras cargas entre las que estaban padres, había descendientes que iban más allá de los hijos, también nietos, bisnietos, sin tope, etc. Sin tope en cuanto a que podía llegar hasta el chosno, etc. Pero bueno, esto se ha ido restringiendo y hoy en día las únicas cargas de familia que se admite deducir es simplemente cónyuge y los hijos, ¿no? No obstante, quedó el párrafo respecto a que solamente puede deducir el pariente más cercano que tenga ganancia imponible. Con lo cual la pregunta que hacía el compañero era, los hijos, ¿quién deduce si los dos tienen ganancia imponible? Padre o madre, o padre y madre tienen ganancia imponible, o qué sé yo, no sé, matrimonio igualitario, las dos mujeres o los dos hombres tienen ganancia imponible, ¿cuál de los dos deduce? Es decir, y bueno, yo le decía, hace un tiempo, esto creo que hasta ahora le quedamos 2019, ya desde el 2018 hasta antes del 2018 se podía deducir íntegramente ambos cónyuges la totalidad de la deducción. Vamos a suponer, incluso ahora, vamos a suponer que ustedes tengan un cliente que tiene que presentar ganancia, porque por ahí todavía no presentó, está atrasado el 2017. Y si tiene que presentar el 2017 y va a ser ambos cónyuges el total de la deducción por hijo cada uno. Ahora, ya desde el 2018 creo, se reglamentó que hay que ver si eso en realidad no excede un poquito lo que dice la ley, pero bueno, es la reglamentación que está aplicando la AFIP. Me decía que el lote total a deducir una sola vez, con lo cual lo deduce uno u otro o van a medias. Será la opción para deducir, supongamos que dos cónyuges tienen un hijo y el importe a deducir va a ser, a ver, a la tabla de 2019, sería 40.361,43, lo deduce o el papá o la mamá de esos 40.000, uno u otro, o si no, deducen 20.000 cada uno. Ese sería el criterio que hoy día ya desde el 2018 está aplicando el fisco. ¿Sí? No sé si esa era la pregunta, ¿no? Creo que estaría respondida. No me acuerdo quién preguntó. Sí, sí, profe, gracias. ¿Queda aclarado? Y otra consulta, profe, para Señor. seguir comunicando también. En el caso de los cónyuges, ¿tiene que ser sí o sí por matrimonio? ¿O puede, viste que ahora está la unión convivencial eh, creo que son 2 años de convivencia, 3 años de convivencia y se puede inscribir también en el registro de Sí, las personas? sí, sí. Eh, Mira, el tema es que la ley no ha cambiado y habla de cónyuge, con lo cual cónyuge, no cónyuge, ¿eh?
cónyuge es el casado en legal nupcia, o sea, tengo entendido que lo que es unión convivencial es otra cosa, con lo cual, mientras no esté casado con Claro, papeles, por medio del registro. claro. No, y lo otro también, ojo, que también la unión convivencial también se hace por registro, creo. Sí, me parece que se hace por registro también. Casado, claro, sí, pero cónyuge es cuando existe el matrimonio, ¿no? O unión conyugal, como lo quieran llamar. No sé realmente hoy en día si le han cambiado o no el nombre al matrimonio, digo, porque con todo el tema de la ley de matrimonio igualitario, no sé, en un momento la iglesia planteaba de que, no sé, matrimonios entre hombre y mujer, entonces no sé si efectivamente la ley quedó matrimonio o no el concepto, pero sea con ese nombre o con otro, matrimonio, o sea, cónyuge es que cuando está casado, ¿sí? Casado legalmente, no unión convivencial. Con lo cual yo entiendo que al decir la ley cónyuge, nos referimos a que exista matrimonio o unión conyugal, o contrato nupcial, no sé cómo se podrá, digamos. Pero la unión convivencial no entraría en la deducción. Salvo que hagan un planteo, no sé, tal vez que no lo descarto, porque hoy en día, qué sé yo, tal vez alguien se sienta afectado, discriminado, y bueno, hay algún planteo judicial y qué sé yo, no sé qué dirá la justicia ahí, de que se sienta en desigualdad, a pesar de que no sé si habría mucho argumento, porque no es lo mismo, porque si fuera lo mismo, casarte o no casarte con unión convivencial, entonces, si fuera lo mismo, entonces, ¿para qué te casas o para qué te haces con unión convivencial? No es lo mismo. Entonces, entiendo que la deducción debería corresponder eh, cuando exista matrimonio, o como se llame. Digo porque por ahí le cambian el nombre, no sé, hoy en día todo cambian el nombre a tantas cosas. A mí no me gusta, pero el Todes, el Todes, para mí, el único Toddy que conozco es la chocolatada. El Todes, no sé. Ese para la joda nomás existe. ¿Qué sé yo? No sé. Pero bueno, por las dudas para todos y todas, como les gusta decir a algunos. Digo, por ahí yo quedo obsoleto con tantos cambios de nombre que hacen, vieron que no sé. Avísenme si me quedo desactualizado en algo. Bueno. No obstante, respecto a las deducciones, creo que estamos, las deducciones por cargas de familia, ¿no? Lo importante es cumplir todos los requisitos que tienen que ver, bueno, siempre residente, de acuerdo hoy en día el 33, más de 6 meses, o sea, residente es la persona que quiero deducir, ¿no es cierto? Como dije, si mandaste a tu hijo de intercambio y no lo va a poder deducir en ganancia, lamentablemente, porque tuvo 9 meses en Europa y bueno, no lo tuviste acá, lo vas a perder para deducir en ganancia. Tiene que ser residente, tiene que cumplir con el parentesco, que hoy en día es muy poco porque quedó simplemente hijos, hijo, hijastro. Bueno, hijo obviamente sea natural o adoptivo, hijo legal, ¿no es cierto? La adopción es hijo. Hijastro sería ese sí, ahí también vale aclarar el hecho de que exige el matrimonio, porque hijastro, ¿cuál es? Hijastro o hijastra. Es el hijo de la mujer con la cual vos te casás, o viceversa. Pero con lo cual tenés que estar casado, porque si no, o sea, si vos te convivenciás, no sé cómo se dice, hacer la unión convivencial con una mujer y la cual tiene un hijo, o con un hombre, qué sé yo, ¿por qué no? Supongamos que me junto con otro u otra, qué sé yo, no sé, y el otro u otra tiene un hijo, hasta que yo no me case no es mi hijastro, será hijo del corazón o qué sé yo. Hijastro es el hijo de la persona con la cual vos te casás. Si no, va a seguir siendo el hijo de tu conviviente, no, tu amante, no sé, tu chongo, lo que fuera. Bueno,
Hijastro y Profe, hijastra también hay que tener en cuenta que el concepto legal es claro, sí. profe, Antonio Fernanda le habla. Mi consulta Sí, es en el caso, por ejemplo, de incapacitado para el trabajo. sí. En este caso, por ejemplo, tiene que tener algún certificado de incapacidad, ¿no es cierto? Y va a estar, Eh, sí, seguramente sujeto a porque prueba. habla para, ¿Cómo? por ejemplo, en el caso de algún, así, me viene a la mente para un ejemplo autista, por ejemplo, y esto tiene que estar todo legalizado, sería, ¿no? Informado en la ANSES y demás, algo así. Sí, yo creo que eso lo que vas a tener que aportar es algún medio de prueba. Tal vez no exista alguna inscripción, digamos, en la cual, qué sé yo, vos le inscribas que esté incapacitado para el trabajo, pero va a estar sujeto a las pruebas que pueda aportar el contribuyente, porque, a ver, uno puede, no sé, qué sé yo, por ahí alguien tiene un chiquito con alguna discapacidad, como decía, o algún tema del trastorno, no sé, de autismo, o qué sé yo, o incluso un hijo, qué sé yo, puede ser mayor que se accidente y quede incapacitado para el trabajo, y también no tiene, entonces, eh, es sujeto a la prueba que se puede aportar, porque incluso tal vez si está incapacitado para el trabajo y es medio grande y tal vez tenga algún tipo de pensión no contributiva o qué sé yo, pero en tanto, en ese caso, creo yo que si vos, en tanto la pensión no contributiva no supera el mínimo no imponible, vos con eso ya estarías demostrando, porque si recibe esa pensión graciable o como le llaman, y es evidentemente porque el sujeto no puede trabajar. Ahora, ahí en todo caso lo que tendrás que ver, yo creo que con eso estás probando. Lo que tendrás que ver es que la pensión, la suma anual no supere el mínimo no imponible porque cae a otro requisito de la deducción. O Y en sea, este caso, profe, no sé, rige por la edad, ¿no es cierto? Así, porque dice hijo, hijastro, hijastra menor de 18 años, pero después está el o incapacitado para el trabajo. claro, Entonces mi duda exactamente. O sea, es, ahí no hace falta cumplir o sea, que sea menor de 18. Obviamente que estamos hablando de que podés tener un hijo, el cual vos lo mantenés mayor de 18, pero está incapacitado, o sea, porque, qué sé yo, algún problemita, autista, o no sé, una limitación, o está en silla, qué sé yo, tantas cosas complicadas, ¿no es cierto? Pero que no pueda trabajar. Y bueno, yo creo que si un inspector, llegado al caso, no sé, vos le demostrar cualquier cosa, no sé, ya sea hasta con una foto, capaz que vos le podés mostrar, mirá, este es mi hijo y vive en tu casa y está en una silla todo atadito, pobrecito, y creo que el inspector tiene que ser demasiado HDP para decirte, no, demostrame, qué sé yo, no sé. Estoy dando un ejemplo, ¿no es cierto? Por ahí bajándole un poco la realidad. Pero llegado el caso, no sé, eventualmente supongo que lo podés mostrar con papeles eventualmente ante el ANSES o en algún lado, Es que ANSES le tramita un qué sé yo, algún certificado. certificado. Seguramente puede Es haber eso. el certificado CUT, le dicen, es certificado único de discapacidad, y con Ah, eso le tramitan las pensiones y eso. está bien. Seguramente que puede haber algún papel de ese tipo, o como te digo, tal vez algún certificado médico, porque tal vez no hay bueno, puede haber sufrido un accidente y aún siendo mayor y vos lo mantenés, qué sé yo, que quede postrado o lo que fuera, no sé, de autismo, alguna especie de papel seguramente algo se va a poder aportar, pero yo creo que en ese sentido eh, se estaría un poco más abierto a la prueba que se pueda, no tanto producir, sino aportar en una eventual inspección, que tenga, bueno, ¿por qué vos decís hijo si este es mayor? Bueno, tengo esto o tiene este problema qué sé yo, que está incapacitado para el trabajo, y ahí dependerá de cómo se lo puede demostrar, ¿no? muchas gracias, profe. No, por favor. Bueno, y pasando entonces ahora a lo que es la deducción especial, eh, tenemos, bueno, hoy en día también ha sufrido unas cuantas modificaciones respecto a lo que era antiguamente.
tiene, antes eran 3 opciones, ahora tiene unas cuantas variantes, las cuales vamos a tratar de simplificar. Pero la deducción especial ante la 23C, hoy 30C, básicamente arranca por el importe equivalente al mínimo no imponible, o sea, el del inciso A, pero que puede llegar a multiplicarse. Y esto incluso producto de ciertos reclamos que se han planteado en contra de los autónomos y demás. Pero en principio tenemos, es una deducción especial que está ligado al tipo de renta que se obtiene. Fíjense que hoy en día tenemos el importe una vez, o sea, el equivalente al mínimo no imponible, o sea, sería los 85.000 y pico, una vez sería ese mismo importe cuando se trata de ganancias comprendidas en el inciso 53 con trabajo personal en la actividad y de ganancias netas incluidas en el artículo 82, excepto que quede incluida en el apartado siguiente, que tiene mayores incrementos, digamos. Vale recordar, el 53 es tercera categoría, ex artículo 49, donde habla en definitiva del socio dueño que trabaja en la empresa. Puede ser una empresa unipersonal, una sociedad de tercera, una sociedad de personas. Quiere decir, renta de tercera categoría con trabajo personal del socio dueño. Ahí entonces la deducción especial en principio va a ser una vez el mínimo no imponible. Cuando se trate de eso, o ganancia neta también del 82, eso es cuarta categoría, en general, salvo que cuarta vamos a ver que tiene una subdeducción especial que se amplía. Profe, una consulta. Usted dijo que ¿cómo se llama? La deducción especial del inciso C, apartado 1, dijo que ese era ese mismo importe del mínimo no imponible. Sí, Según la página de la FIP dice que es el 171.697. Bueno, con 97. Y después hace una aclaración a 1,5 veces otra cosa. Parece que es el eh, 100%. sí, claro, sí, porque en realidad, claro, por ahí lo que me expresé mal es que el incremento es una vez. Ah, Es decir, eh, la deducción especial se incrementa en una vez, con lo cual es un 100% más, es decir, equivale a 200%. ¿eh? Por eso no importa ver 85.848 tiene que ser por 2, 171.000, ¿no? sí, sí. Diga por 2. Está bien, pero es correcta la apreciación, o sea, eh, como dice el 30C, Apartado 1. el concepto de deducción especial, hasta una suma equivalente al importe que resulte de incrementar. Es decir, que se incrementa, el incremento es del 100%, por lo cual es una vez más el 80.000 y pico. Perdón, 85.000 y pico. ¿sí? En definitiva, son dos mínimos no imponibles. Ujú. ¿sí? O sea, pero eso estamos hablando de la del 30C, Apartado 1. primer apartado. ¿sí? Ahora, esta incluso se incrementa, o sea, ese incremento en realidad es el 1,5 veces cuando se trata de nuevos profesionales o nuevos emprendedores. Que hay un tiempito ahí de, no me acuerdo cuánto dice la reglamentación, ahora si es 2 o 3 años. Pero en el caso de nuevos profesionales o nuevos emprendedores, en realidad en vez de hacer 85.000, o sea, el mínimo no imponible por 2, se hace el mínimo imponible por 2,5 sería, ¿sí? Porque es 1 más 1,5. ¿Se entiende? El incremento es 1,5, con lo cual equivale a decir es 2,5 veces el mínimo no imponible. Que ese sería, según la tabla FIP, para lo que es nuevos profesionales y nuevos emprendedores, 214.000 y pico. O sea, el mínimo no imponible por 2,5. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, ¿Y por cuánto tiempo se usa
esa base, digamos, del 1,5 veces o 2,5 como dice usted. Bueno, eso estaba en la reglamentación, a ver si te encuentro rápido cuánto Eran tiempo eran. 5 años, eran, ¿no? No sé si... mal. Déjame que lo repase porque esto es nuevo, a ver, ya te digo. Mm, mm. 3 años de antigüedad. Los profesionales son hasta 3 años de antigüedad en la matrícula y lo mismo trabajador independiente con hasta 3 años de antigüedad desde su inscripción. Yo sabía que era 2 o 3, son 3 años. El, el incremento de 2,5 veces. Bueno, Gracias, profe. no, por favor. Después tenemos como requisito para poder deducir estas deducciones especiales, el 30C, es estar al día, en definitiva, con los aportes al CIPA o la caja jubilatoria que corresponda, con lo cual, incluso eso hay tiempo, establece la reglamentación, hasta el momento del vencimiento de la declaración jurada, de poner al día o incluso regularizar a través de un plan el pago de aporte autónomo o la caja sustitutiva que corresponda, respecto a las rentas que dan derecho a la deducción y respecto a los periodos de la declaración jurada que se está presentando, ¿no? Así que ese es un requisito. Bueno, y finalmente, o finalmente por ahora, diría yo, aunque suene contradictorio, el incremento es 3,8 veces, vale decir que la deducción especial ampliada, si se quiere, es de 4,8 mínimo no imponible, porque el incremento es 3,8 más el capital de uno es 4,8. 4,8 mínimo no imponible cuando se trata de ganancias netas comprendidas en el 82 A, B y C. Esto es sueldos, jubilaciones, cargos públicos, ¿sí? Los 3 primeros incisos de la renta de cuarta categoría. Para esa renta de cuarta, hoy en día la deducción es de 412.075,14. Eso en definitiva es para los trabajadores en relación de dependencia, cargos públicos y jubilaciones, como deducción especial ampliada. Y bueno, dice que eso seguramente lo vamos a comentar el jueves que viene, que la reglamentación va a establecer cómo se procede cuando hay tanto rentas de estas como de las que dan derecho a la deducción especial simple, que sería el 30C, apartado 1. Después están también otros incrementos que tienen que ver con, a ver un segundo, los empleados en relación de dependencia, jubilados que viven en provincias, bueno, que tienen cierto beneficio, van a tener un 22% de incremento, son provincias del sur. Y bueno, por ahí no es aplicable en otro caso, hay también para
Hay otros incrementos de deducciones personales que estamos comentando para lo que es otras jurisdicciones, pero me parece que no quiero complicarle acá medio al cueto. O sea, con lo que vimos nosotros, o sea, para esta zona al menos, es lo aplicable. Después está el tema que, bueno, por ahí la reglita, voy a ver si le armo una tablita o algo, cuando existen rentas del primero y segundo apartado, es decir, rentas de cuarta o tercera con trabajo personal, y a su vez hay otras rentas del 82 A, B y C, que es sueldo, jubilación y cargo público, y coexisten esas rentas, la deducción especial tiene topes especiales, pero eso en todo caso en la reglamentación se los voy a plantear la clase que viene porque ya se me hizo la hora y tengo que entrar a otra reunión. Con lo cual, si estamos hasta Una acá, pregunta. sí, sí. En todo lo que usted dijo, por ejemplo, en el 1,5, que es 2,5, cuando uno calcula, multiplica por 1,5 el capital, sería, ¿no? No por 2,5, por ejemplo. No, en ese caso tenés que multiplicar, a ver, pasando limpio. Lo que mencionamos hoy, la 30C apartado 1, vos haces el mínimo imponible por 2, porque el incremento es una vez. Entonces vos tenés uno del normal, el mínimo imponible, y le incrementás a ese mínimo imponible y multiplicás por 2, o sea, el incremento al 100% se va a multiplicar por 2. Eso es el 30C apartado 1. Y que estamos hablando de esto es aparte del mínimo imponible del 30A, ¿sí? O sea, el 30A es mínimo imponible. Después tenés 30C apartado 1, va a ser 2 mínimos no imponibles. Después tenés, para nuevos profesionales o nuevos emprendedores, la deducción del 30C va a ser el mínimo no imponible por 2,5, porque el incremento es 1,5, más el capital inicial, o sea, tengo que multiplicar por 2,5. ¿Se entendió? Sí. Y finalmente tenés el 30C apartado 2, tenés que multiplicar el mínimo imponible por 4,8. ¿Está bien? Está bien, Sí. profe, gracias. Se entendió. Bueno, estamos entonces, si está claro esto, igual lo de acá vamos a retomar la clase que viene y vemos el tema de cómo juegan cuando coexisten las dos. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, gracias, profe. Nos vemos. Buen fin de. Chao, profe. Buen fin de Gracias, semana. profe. Buen fin de- Igualmente.